aguas, yo digo divide las aguas porque podemos tener muchos puntos encontrados, ¿sí? Pero en este caso, divide las aguas porque hay una diferencia abismal entre lo que piensan de aquel lado y lo que pensamos de Sí, este lado. claramente. Aunque tengamos un punto de vista muy común, que es el tema de mantener el comercio, de fomentar... hoy la visión de los comerciantes del litoral uruguayo es una visión totalmente preocupante. Sin duda. ¿Sí? Y desde ese lugar lo hemos manejado con diferentes visiones y de diferentes lugares. Lo abordamos ahora con el presidente de la Asociación Comercial Industrial de Río Negro, con Nelson Rosas. Nelson, gracias por estos Un gusto, minutos. Nelson, El gusto de reencontrarnos, aunque sea telefónicamente. Buen día, gracias. Buen día. Intentemos comenzar al menos por el principio, porque de alguna manera ha sido noticia la zona litoral de nuestro país y por tanto, lógicamente también el departamento de Río Negro y particularmente Fray Ventos, por lo que de alguna manera puede ser, Nelson, a ver si me ayudas a definirlo, un impacto, dentro de toda la porquería que hemos pasado, un impacto positivo de la pandemia, es decir, el cierre de fronteras, las complejidades para el traslado de una orilla a la otra, ha generado, según se ha dicho, un impacto positivo desde el punto de vista comercial en Fray Ventos. ¿Ese es el punto de partida, por decirlo de alguna manera? Sí, visto desde ese punto de vista, sí. Lo malo de la pandemia fue que cerraron la frontera y el comercio transfronterizo que se hacía habitualmente no se hizo más. Claro. En todo el litoral, porque no es solo en Río Negro, sino en Paysandú y Salto. Claro, sí. Y eso nos cuantificó lo que significaba ese contrabando hormiga que se hacía habitualmente. Uh-huh. Quería dejar algo claro de entrada: nuestra idea no es cerrar frontera ni nada que se le parezca, al revés. Nuestra idea siempre es fronteras abiertas, libre circulación de personas y de servicios y materiales. Nosotros no somos aduana, no nos ponemos de fiscalizadores y queremos que los pueblos circulen libremente. Lo que sí vemos es una diferencia cambiaria muy importante. Hay diferencias en los precios muy importantes que se acentuó lo que era habitual de la diferencia de precios entre Argentina y Uruguay, y que va a producir un impacto negativo en el comercio local y por ende en el trabajo local. Porque sí, no hay que dejar de tener en cuenta que el comercio da trabajo también. Entonces, si hay menos comercio, va a haber menos trabajo. Nelson. Y eso es una cadena que después va a influir en todo. Nelson, en esa cuestión que estamos planteando, sin dudas el tema de la diferencia cambiaria es el tema hoy en el tapete, que se venía manejando previamente. Habían negociaciones con el gobierno, había una visualización por parte de los intendentes del litoral de cómo se iba a manejar, a barajar la situación, con un planteamiento inicial que veía para noviembre la apertura, noviembre o diciembre la apertura argentina, que se precipitó en las últimas horas, que se adelantó. Eso hace cambiar un poco la estrategia, rever los temas, porque uno escucha las dos campanas, ¿no? Yo el otro día escuchaba comerciantes del litoral, salteños, sanduceros y también de su departamento, expresarse públicamente sobre la preocupación, hasta hablar de cierre. Hablar de cierre porque la coyuntura comercial, la coyuntura cambiaria hoy es muy problemática. Y también ve la otra visión, yo ayer lo comenzaba acá en la mesa, la visión de la gente que dice, qué lindo, vamos a poder cruzar y hacer un surtidito como la gente. ¿Sí? Sí, yo no sentí hablar de cierre, pero puede ser que alguno lo haya dicho, sí. Tenemos que ver el contexto, vivimos en un mundo globalizado. Uruguay, está el presidente ahora en Nueva York tratando de abrir comercio y puestos de venta, está promoviendo un TLC con China, le está pidiendo al Mercosur hace tiempo que le den cancha como para salir al mundo. La idea no es cerrarse, me parece que venimos por otro lado, es lo que dije al principio. La idea es abrirse, somos un país chico, necesitamos vender, y si precisamos vender también tenemos que estar abiertos a que nos vendan. Acá la idea no es cerrar fronteras, la idea es tratar de competir
poco mejor o en mejores condiciones con lo que estamos compitiendo o con lo que vamos a competir. En cuanto a plazos, sí, se apuró un poco más de lo que veníamos pensando. La reunión con el presidente de la República hablábamos, sí, de noviembre, diciembre o fin de año, y bueno, ahora ya va a ser en octubre, que tampoco va a ser ya, pero se va a ir produciendo de a poco esa apertura. Y nunca vamos a ponernos igual, porque hay precios, hay cosas que son 2 veces, 3 veces más barato que acá. Pero por lo menos darle una señal a la población, desestimular por el tema de los valores de las cosas, desestimular a que vayan al otro lado a comprar. Sí. Desde el punto de vista del gobierno también, si hacen una renuncia fiscal, si la gente va del otro lado a comprar, ellos tampoco van a cobrar nada, o sea que la renuncia no es tal. Por lo menos cuidar un poco más en los puestos de trabajo acá en el litoral. Nelson, ¿cuánto de lo que han planteado los intendentes del litoral, no digo consensuado, pero de alguna manera han escuchado el planteo en el caso de la Asociación Comercial de Río Negro o de lo mismo en Salto y Paysandú? Es decir, ¿se toman en cuenta cuánto de los planteos que realizan ustedes en cuanto a instituciones que nuclean comerciantes, cuánto se ha tenido en cuenta para formalizar de alguna manera el planteo del gobierno? Y como que se ha tenido en cuenta todo, vamos a ver el gobierno que es lo que en definitiva aplica. Nosotros tuvimos el lunes pasado una reunión el otro lunes con el presidente de la República y lo vimos muy consustanciado con el tema. Este lunes que viene tenemos una reunión con Irastorza, el subsecretario del Ministerio de Economía, y bueno, ahí va, no sé si ya nos van a dar qué políticas van a aplicar o solamente van a seguir escuchando lo que nosotros les decimos. La verdad que por ese lado estamos contentos porque todos los intendentes, sean del partido que sean, y los diputados también se han reunido y están consustanciados con el problema, y del gobierno también. Vamos a ver qué sale. Nelson, ahora es el tiempo de ver las cosas, ¿no? Claro. Exacto, es el tiempo de actuar. Nelson, la última de mi parte. También tengo mucho, la verdad que doy gracias, tengo muchos amigos en el litoral, mucha gente conocida en Salto, Paysandú, también en Río Negro, en Soriano, y todo este tiempo he conversado con ellos, he estado en este tema, porque además puntualmente era un tema que se veía que iba avanzando, como hablábamos anteriormente, con una fecha establecida en noviembre, diciembre, se precipitó ahora, pero se veía venir el sistema cambiario hoy, el sistema cambiario que no se había visto en los últimos 40 años. Sí, el punto está allí, ¿no? El punto está allí. Es que la diferencia cambiaria es bestial. Exactamente, es bestial. Entonces hay un planteamiento, uno escucha las dos campanas, como te decía al principio hoy de la nota, escucha la campana del comerciante, escucha la campana del consumidor, ¿no? Y algunos consumidores aducen, siempre fue tema que en el litoral las cosas eran un poquito más baratas para ponerse a tono, ¿sí? Con lo que pasaba del otro lado. ¿Se entiende lo que digo? Sí, los precios del comercio de Paysandú, de Salto, eran siempre un poco más baratos que si uno venía de Montevideo, por ejemplo, o de la zona sur, porque se tenían que poner a tono con lo que pasaba del otro lado, porque si no, se lo lleva la corriente. Ahora, lo que escuché a mucha gente decir es que en los últimos tiempos, en época de pandemia, como que muchos comerciantes, y no sé si la frase es la que voy a decir, pero como que se subieron al carro, ¿sí? Como que estaban un poco inflados los precios, que habían notado subas constantes en algunos productos que antes eran mantenidos en regla y en línea para competir. ¿Puede ser que pase por ahí el tema también? Para el consumidor, digo, ¿no? Sí. Viste que el consumidor se da manija muchas veces. Sí, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Toma algo como una verdad y ya queda como una verdad. No me consta eso, no tengo estudio de que eso se produzca, ni tengo comentarios reales. Bien. Puede ser, no digo que no, porque tampoco son monjas de clausura los comerciantes, ¿no? Pero no me parece que venga por ahí la cosa, que se hayan subido el carro. Lo que sí han hecho, han visto que acá en el comercio
del litoral, por ejemplo, en Río Negro subió creo que un 34, un 36% el comercio. Digo, es importantísimo. Muy importante. Y eso es muy importante. Entonces eso quiere decir que también acá se dio trabajo y porque genera eso. Si todo eso se vuelve de vuelta a consumir en la Argentina, esa gente se queda sin sueldo. Entonces esa gente tampoco va a poder consumir en la Argentina porque no tiene sueldo. Digo, es toda una cadena. Es una cadena. Estamos todos unidos en el tema. Hay un dicho que dice, preocupate de la vereda del vecino porque es donde te va a caer, ¿no? Uh-huh. Sí, claramente. Si vos crees que estás solo en el mundo, me parece que hay que preocuparse por toda la comunidad. Y en cuanto a las medidas del gobierno, también va toda tendiente a que esas medidas que él tome vaya en beneficio del consumidor, no del comerciante, del consumidor. Que el consumidor vea que acá tiene un beneficio y lo desestimule a cruzar, pero la posibilidad la va a tener el consumidor. Uh-huh. Eso de hacerse un surtillo que dijiste, bueno, yo no quiero como presidente señalar, no vayan, vos fuiste, vos Juancito fuiste. No nos podemos poner en eso. Tenemos que dejar al libre albedrío de que vaya o que no vaya, pero desestimularlo con precios, con beneficios, con aportes. Sí. Claro. Claramente. Nosotros tenemos que ganarnos la voluntad del consumidor a que siga consumiendo acá, que compre acá, que vea los beneficios y bueno, que tenga su vuelta también, ¿no? Nelson, en ese sentido, la última, y de verdad que te agradezco mucho estos minutos, en ese sentido también, ¿por dónde pasa un poco la propuesta? ¿Rebajas del IVA? ¿Hacer algo parecido a lo que ocurrió durante unos cuantos años con el tema del combustible? El combustible está desde el año 2007, uh-huh. O sea que ya hace unos cuantos años, ¿no? Y dio muy buen resultado. Por ejemplo, acá en Fragmento, que estamos a 60 kilómetros, desestimula, sí. Porque vos ibas a echar nata o el Gualeguaychú, ya te quedaba a comer, hacía un sustidito y te venías, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí encuadraba todo. Si el combustible no te sirve pagarlo con tarjeta acá, que lo pagás a fin de mes, no gastás los 120 kilómetros, no gastás 2 peajes, no te perdés todo un día, entonces ya lo desestimula. Lo mismo queremos aplicarlo en otras cosas. Creo también que viene por el tema de rebaja en servicio para los comerciantes, uh-huh. Le guste Oce, Antel, viene por algún tema de IMESI o de IVA para productos de la canasta básica, uh-huh. Viene también por servicio al turismo. Hoy, viste que el turismo interno creció enormemente en Uruguay. Sí, por obligadamente un poco también, ¿no? Bueno, claro, donde se abre la frontera, sí, comer totalmente. Y hotelería ya es mucho más barato. Sí, claro. Es normal. A ver, yo no hay gente que se enoja por lo que yo digo, no, es normal, no hay que enojarse. Hay que ver qué política o qué medidas hacemos para desestimularlo. Pero es normal que no podemos enojar eso. Es inherente a la persona. No, estamos de acuerdo. Pero además, Nelson, yo le decía ayer, quienes somos de aquellos pagos, hemos convivido la vida entera. Lo que pasa que también es verdad que la coyuntura, que el escenario hoy, con la diferencia cambiaria y con un montón de cosas más, complejiza mucho más la situación. Y además lo otro que vos decías, ¿no? Exactamente. Por ahí viene la bocha, exactamente. Claro. Siempre hemos convivido con eso y siempre ha tenido un nivel. Hoy tenemos el miedo, por decirlo de una forma, de que es demasiada la diferencia, claro. Y haya una avalancha hacia el otro lado y acá sea un desastre, ¿no? Una hecatombe comercial. Uh-huh. Eso es lo que tenemos miedo y estamos tratando de mitigar el impacto negativo, de ese impacto negativo, tratar de que sea lo menos posible. Bueno, esperemos que salga todo bien. Esperemos que salga todo bien y que los que están para gobernar le busquen la forma de articular y busquen el menor impacto posible para mí es un gran tema realmente para el litoral. Sí, totalmente. Nelson, te mando un abrazo grande. De verdad que ha sido un placer reencontrarnos telefónicamente más allá de la distancia y vamos a